Muy buenas noches, miércoles 18 de noviembre. En este programa vamos a estar desarrollando tres bloques, tres segmentos. En el primero, luego de ir a la pausa comercial, vamos a estar conversando sobre las repercusiones que tiene la pandemia en nuestro cuerpo. Tensiones, contracturas. Para ello, dos amigos, dos kinesiólogos, Cecilia Lostonó y Jorge Comunelli. Posteriormente, y siguiendo con estos recuerdos de años de democracia, los 37 años, en este caso con el ex intendente municipal, el doctor Santiago Piñataro, y por último, en nuestros tradicionales viajes virtuales, vamos en este caso a Canadá, en búsqueda de un carmeño que allí está radicado. Pero vamos a ir rápidamente a la primera pausa comercial. Lo hacemos con algo especial, el señor Alberto Cortés. Qué suerte he tenido de nacer para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer. Qué suerte he tenido de nacer para tener la opción de la balanza, sopesar la derrota y la esperanza con la gloria y el miedo de caer. Qué suerte he tenido de nacer para entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo, aunque tengan distinto parecer. Qué suerte he tenido de nacer para cantarle a la gente y a la rosa y al perro y al amor y a cualquier cosa que pueda un sentimiento recoger. Qué suerte he tenido de nacer para callar cuando habla el que más sabe, aprender a escuchar, esa es la clave si se tiene intenciones de saber. Qué suerte he tenido de nacer para tener acceso a la fortuna, de ser río en lugar de ser laguna, de ser lluvia en lugar de ver llover. Qué suerte he tenido de nacer para comer a conciencia la manzana, sin el miedo ancestral a la sotana o a la venganza final de Lucifer. Qué suerte he tenido de nacer. Pero sé bien que algún día también me moriré. Y si ahora vivo contento con mi suerte, ¿sabe Dios qué pensaré cuando mi muerte? ¿Cuál será en la agonía mi balance? No lo sé. Nunca estuve en ese trance. Pero sé que en el viaje final escucharé el ambiguo tañir de las campanas, saludando mi adiós y otra mañana. Y otra voz como yo, con otro acento, le dirá a los cuatro vientos: qué suerte he tenido de nacer. Bueno, indudablemente uno de los efectos de la pandemia, del sedentarismo, está reflejado en nuestro cuerpo, contracturas, tensiones. Y para hablar de esto vamos a presentar a dos queridos amigos a quienes le agradecemos que año tras año nos sigan con el apoyo comercial a este programa. Me refiero a dos kinesiólogos, Cecilia Lostonó y Jorge Comunelli. Muy buenas noches, chicos, gracias por estar. No tengo audio, Carlos. A ver, si te podemos escuchar, Jorge, ahora. Te vas el audio. ¿Ahora? Ahora perfecto. Bueno, buenas noches, Ángel. Buenas noches audiencia. A todos los carmeños. Cecilia, pronuncié bien tu apellido, ¿no? Sí. Lostonó. Lostonó, sí. Lostonó, perfecto. Origen francés. Sí, francés. Bueno, cuando presentábamos este bloque, hablábamos de los efectos negativos de la pandemia, del aislamiento, que está reflejado en nuestro cuerpo
producto de la falta de actividad física, ¿no? Eso se refleja seguramente en tensiones, contracturas, pero qué mejor que ustedes para que nos expliquen esto. Sí, nosotros lo que vimos, el primer punto de vista mío, mucho tiempo sin poder hacer nada, ni siquiera salir a caminar. La falta de sol, la falta de contacto con amigos, con los familiares, fueron muchos meses de no poder hacer nada, inclusive nosotros que estamos acostumbrados a hacer actividades, caminar al aire libre fue difícil para nosotros. Aún con la suerte de que nosotros podíamos trabajar. Yo siempre pude salir, pude ir al hospital, entonces para mí fue un poco más llevadero, para mi señora también, para ella, pero para el común de la gente ha sido muy difícil y bueno, y ahora estamos viendo los efectos sumado a las contracturas, tensiones, mucho tiempo de inmovilidad y bueno, hay como recomendación hay que empezar de vuelta, de a poco, sin esfuerzos, tranquilo y bueno, porque si no uno se va a lesionar, digamos. Cecilia, Jorge, yo nombraba a manera de ejemplo contracturas, tensiones, pero ¿cuáles son los principales efectos de esa falta de actividad física? Y bueno, la falta de actividad física, bueno, según en qué personas, por ejemplo, personas mayores, trae trastornos circulatorios. Yo más que nada lo que observé en pacientes que no pudieron concurrir al continuar sus tratamientos, pacientes crónicos, donde han perdido logros que habían tenido, en el caso de chicos pediátricos que yo tengo, y bueno, en el común de la gente, sí, tanto emocional como físicamente se ven afectados. Cecilia, perdón, Jorge, ¿cómo se recupera ese tiempo? Yo quiero aclarar que si en una persona sana ha afectado mucho, imaginemos en una persona con una discapacidad o un problema, ¿no? Se potencia. Un abuelo que no se ha movido por un tiempo, o un abuelo que estaba postrado y no podíamos ir a atenderlo en un primer momento, la repercusión es mayor, digamos. ¿Cómo se recupera ese tiempo perdido? Y En el trabajo de ustedes me refiero, ¿no? Cuesta mucho. Y a empezar de vuelta, hay que hacer una evaluación de los que estaban en tratamiento y bueno, a fijar objetivos a largo plazo de vuelta y bueno, porque el paciente con un problema pierde el equilibrio, pierde masa muscular, pierde movilidad y se suma la angustia, ¿no? Una sumatoria, y el miedo que ha generado esto. Al principio no sabíamos qué era, cómo tratarlo. Yo acá quiero aclarar que en Carmen de Areco me siento orgulloso que desde tanto a nivel municipal, a nivel hospital, estuvimos coordinando entre todos y se hicieron las cosas muy bien y bueno, se vieron los resultados de hacer las cosas bien, de trabajar como compañeros, de trabajar en equipo, de muchas reuniones en la municipalidad con el comité de crisis, así que bueno, mi agradecimiento a toda la comunidad carmeña por todo el trabajo, la escuela técnica, que en un primer momento hicimos máscaras de protección mientras estamos esperando la llegada del virus, así que bueno, me siento orgulloso de haber sido parte de este trabajo en esta crisis mundial, ¿no? La actividad de ustedes fue declarada esencial, ¿no? Prácticamente no pararon. Sí. No, pudimos comenzar a trabajar a partir del 4 de mayo. Ajá. Primero comenzamos con los internados y la gente que estaba con atención domiciliaria y los casos agudos y graves. Sí. Los casos crónicos o dolores muy pequeños no los atendíamos. Después con el tiempo, julio, agosto, empezamos a atender dolores más comunes, digamos. Recién ustedes hablaban de los pacientes crónicos, pero ¿qué pasa con los que se han incorporado, ¿no? Con los nuevos, digamos, con los nuevos efectos de la pandemia? No, a nivel COVID, todavía acá en Carmen no tenemos secuelares. Los casos leves no tienen no quedan con ninguna secuela. Y casos graves que han requerido terapia, por ahí quedan con una fibrosis pulmonar, pero todavía no hemos atendido casos de esa gravedad en Carmen de Areco, gracias a Dios. La interrumpimos justo, creo, a Cecilia que quería comentar algo.
No sé, lo que dijo Jorge. Aparte, yo eso quería agregar, el hecho esto de que no hubo escuela, no hubo contacto entre los chicos, las patologías respiratorias acostumbrados a atender en otros inviernos, eso se vio prácticamente reducido a cero. Cla- No tuvimos patología respiratoria este año. Claro. Jorge, vos comentabas al principio de la charla, o recomendabas, mejor dicho, reanudar la actividad lentamente. Sí. ¿Cuáles son los principales consejos en ese sentido? Mi principal consejo, que muchos vemos por ahí, al estar más tiempo en casa nos hemos alimentado mal. Mm. Yo recomendaría ir a un nutricionista primero, a hacer una consulta para ordenarse la alimentación. Obviamente la consulta médica con un chequeo general, análisis de sangre, control de peso y bueno, empezar una actividad muy despacio. Si uno estaba acostumbrado a correr, a empezar a caminar, después ir aumentando la marcha, empezar con un menor tiempo, por lo menos 2 meses para que el cuerpo entre de vuelta en actividad. Si uno hacía 5 kilómetros, empezar con 2 kilómetros, empezar de a poco. Y al final de la actividad elongar. Y bueno, y buscar el peso ideal, una alimentación sana en lo posible y bueno, y gracias a Dios ahora puede haber un encuentro con afectos, con amigos, con familiares, que eso se vio mucho en Angustias. Muchos pacientes después que uno los atendía se largaban a llorar porque cuando uno hace masaje o toca centros emocionales, el paciente se libera y bueno, llora, este año hemos visto mucho de pacientes que después del tratamiento quieren llorar. Cecilia, en esos casos hay algún tratamiento en especial. Me refiero a los pacientes que comentaba Jorge, ¿no? Los que están más Eh, afectados emocionalmente. no, algunos, bueno, yo tuve casos, gente que me ha referido que ha estado al borde de tener un ataque de pánico por este encierro, de no ver a su familia, tanto gente joven como gente grande. Y sí, sí tratamiento, bueno, sí, algunos por ahí necesitan ayuda psicológica, un apoyo así extra en el aspecto ese, pero bueno, yo digo, la gente lo que me refiere que el poder volverse a reencontrar con sus afectos lo ayuda. Indudablemente. También hablan los especialistas de algunos problemas que originó todo esto, la falta de actividad física, el correr, el caminar, que está Sí, reflejado en problemas cardíacos y pulmonares, ¿no? sí, sí. No, y se suma de lo que yo decía, la mala alimentación, Ángel. Uno más tiempo en la casa sin poder hacer Sí, nada, por ahí come más, toma más gaseosas, alcohol. Nosotros vimos que había aumentado mucho el consumo de alcohol. Yo lo veía con colegas o charlaba por Zoom con colegas de toda la provincia y veíamos eso. El Claro, común de la gente, mucho alcohol, mucho consumo de alcohol. indudablemente la ansiedad lleva a eso, ¿no? A comer más Claro. y comer mal. Exacto. Y no poder salir, no poder hacer nada. Había gente que tenía que estar en la casa. Claro. Yo por eso en el caso nuestro tuvimos la suerte que yo podía ir al hospital y podía ir a los domicilios, podía desarrollar mi actividad a un 20% o 30%, pero yo podía salir de mi casa. Podía caminar, digamos, por fuera. Fue un año muy difícil y entiendo sí, mucho a la gente la desesperación, ¿no? Porque a veces ahora dicen, bueno, la gente se junta, bueno, pero somos eso, seres sociales, es una necesidad el afecto. Es Sin seguro. afecto nos enfermamos, digamos. Seguro. Cecilia, otra de las consecuencias seguramente, el aislamiento provocó el mayor uso de la tecnología, celulares, computadoras. Indudablemente sí, la mala postura que tomamos ante estos medios se refleja sí. en dolores musculares y dolores en todo el cuerpo, ¿no? Sí, sí, no solo en la parte cervical, sino también en el uso de las manos, las tendinitis, a nivel de las muñecas, es muy común, y es muy común y cada vez más en los más pequeños. ¿Esto ya lo están notando ustedes en pacientes que concurren Sí, al consultorio? sí, 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 y cervicalgias en pacientes pediátricos chiquititos. Claro. Otra cosa que yo vi en pacientes chicos de escuela,
casi todos los nenes con el sueño cambiado. También. Estaban todos durmiendo a las 3, 4 de la mañana. Sí, Cuando no hay un orden de levantarse, se perdió eso, digamos, también. Claro, Es una queja de los papás que me contaban a mí. Claro, los trastornos del sueño va a ser algo difícil de adaptarlo, ¿no? De volver a la normalidad. No, y ahí también se pierde un ritmo circadiano que regula la actividad del cuerpo. El sueño, la vigilia, el estado, el sueño. El sueño es necesario, Uno cuando, reparador. claro, Claro. si no tenemos la hora suficiente de sueño, mayor contractura, vienen las angustias, bueno, es un trastorno completo. Bien, los alejos del COVID, vamos a aprovechar los 2 o 3 minutitos que nos faltan. ¿Cuánto tiempo llevan en Carmen de Areco? Yo 25 años, 26 de octubre de 1995 y ella 24 porque vino en junio del 96, julio del 96. Julio del 96. Bien. De mi parte quiero agradecer a todas las personas que he conocido, a todos los carmeños, y mi primer recuerdo que yo vine gracias acá por un llamado telefónico al doctor Martín Torres. Ahí conocí a Elisa Herrero, a Esteban Toledo, a Zulma Támparo y a Claudio Oristoy, que fueron las primeras personas que conocí cuando llegué al hospital el primer día. El motivo de la radicación de ustedes en Carmen entonces fue ese llamado del hospital. Pero previamente un consejo de una amiga mercedina, Marcela Echaire, también colega, que ella se había enterado que necesitaban kinesiólogo. Y nosotros que andábamos buscando un lugar tranquilo para vivir, ¿no? Bueno, ustedes vienen de 25 de mayo, en tu caso, Jorge, y Cecilia, sos Sí. creo que del Gran Buenos Aires, ¿no? Sí, de Ciudadela. Ah, perfecto. Y se conocieron, ya entramos en indiscreciones. En la facultad. Bueno, por último, chicos, ¿qué les parece Carmen de Areco? ¿Qué les pareció a lo largo de todos estos años? Y para mí, en mi caso, mi segundo hogar, Sí. y superó, yo viví 17 años en 25 de mayo, ahora ya llevo 25 acá en Carmen, desarrollamos nuestra profesión, nuestra familia, nuestros hijos, así que prácticamente ahora sería mi primer hogar, ¿no? Con la suerte de que uno es creyente, bueno, la Virgen del Carmen siempre nos acompañó, Sí. y no quiero dejar de agradecer a la familia Cañone que me alquiló la casa, a la familia Mayra que vivía al lado del consultorio, la familia Cocosa. Yo no tenía teléfono y la gente llamaba a ellos y ellos venían a pedir turno, así que mi agradecimiento infinito para los vecinos de aquella época, ¿no? En tu caso, Cecilia. No, y bueno, para mí es todo, Carmen. Yo me voy a Buenos Aires y ya tengo ganas de volver. No, y sí, yo lo veo cambiado el pueblo desde cuando vine por primera vez en el 95, cuando él se instaló. Lo veo muy cambiado, creció, tiene más centros, más negocios, más comercio, está más lindo. Y bueno, sí, todo, es mi lugar. y la idea, por lo que dicen, es no volver nunca más, ¿no? Tanto 25 de mayo como Ciudad. Ya estamos. Tenemos nuestras raíces de acá. Bueno. No. Cecilia. La verdad, mayor suerte no hemos tenido, y cuando a mí me ofrecieron, largué todo y jugué la ficha, y a veces no. Uno cuando tiene convicciones le va bien. Y cuando conocí Carmen de Areco me enamoré, y es verdad eso, cordial por naturaleza, porque yo me vine porque me sentí bien con la gente. Yo llamé y me atendió el director del hospital. Me atendió un director, me atendió Elisa Herrero, me trataron como si estuviera en mi casa. Y hoy en día, más que todo, me siento en mi casa. Cecilia, Jorge, le agradecemos estos minutos, no solo por la charla de esta noche, sino por todos los años de profesión aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Saludos a todos los carmeños. Saludos para toda la audiencia. Antes de la despedida, no sé cuál de los dos va a elegir un tema musical para ir a la pausa. Jorge. Yo elijo Memphis, La Blusera, un montón de nada, que fue uno de los primeros temas que escuché acá en Carmen. Cecilia, ¿estás de acuerdo con ese tema? Sí. Bueno. No, muy lindo tema. Bueno, un beso grande para los dos. Gracias. Beso, Ángel, saludos para todos, muchas gracias. Bien, con el tema que eligieron Cecilia y Jorge, nos vamos entonces a la pausa comercial. Luego de ella vamos a estar hablando con el doctor Santiago Piñataro.
continuamos. Nos quedó un saludo del doctor Jorge Adame para Cecilia y Jorge, esto del bloque anterior, y nosotros retribuimos por nuestra parte los de Ani Romero, Edalía Ferreira, y hay uno muy especial que estoy debiendo desde el primer programa a nuestro querido amigo Tony, que no debe estar para nada contento con la campaña de su querido Racing. Bueno, antes de presentar al doctor Santiago Piñataro, vamos al auspicio comercial de este bloque. La Central Carnes, la mejor atención y la mejor calidad en todo Carmen de Areco. Encontranos en Avenida Sarmiento 777, teléfono 2273 44 2365. La Central Carnes, precios muy bajos siempre. Bien, lo dicho entonces, vamos en búsqueda del ex intendente municipal, nuestro amigo el doctor Santiago Piñataro, 37 años de democracia en este 2020, y bueno, nada mejor que él para que nos comente su vivencia como concejal, intendente y diputado provincial. Santiago, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Lo tenemos? Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal, Angelito? Sí, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos? ¿Bien? Bien, bien. Santiago, bueno, en este 2020, 37 años de democracia, y vamos a tratar de aprovechar los minutos que tenemos para charlar contigo. Son muchos los recuerdos, muchas las cosas para conversar, pero en primer lugar, en 1985 sos elegido concejal. ¿Por qué incursionaste en política? Bueno, yo cuando llegué a Carmen, en La Plata había participado, como todos los jóvenes de esa época, que estábamos muy politizados en la universidad, y sobre todo yo estaba después en lo que es la residencia, que era, trabajábamos nada más que en el hospital y la defensa del hospital público, y todas estas cuestiones hacían que participáramos en la política ya, obviamente relacionados con la juventud peronista, y después, bueno, en esos tiempos la militancia, no éramos grandes militantes, ¿no? Lo mismo que junto con Norma, pero bueno, participábamos, y después se había puesto un poco difícil, porque con la represión tenemos muchos compañeros que desaparecieron, muchos que tuvieron que irse del país, y bueno, así que teníamos, cuando llegamos a Carmen, cuando nos dijimos, bueno, vamos a olvidarnos de la política un poco, ¿no? Y realmente Carmen era otro mundo, ¿no es cierto? No, en La Plata vos tenías tiroteos todos los días a la noche. Yo siempre me acuerdo como anécdota que en La Plata ponían las vallas en las entradas a la comisaría, en las esquinas de las comisarías, y acá también la ponían porque seguramente era una normativa provincial. Pero claro, acá la corrían y los autos pasaban igual. En La Plata, si vos pasabas medio auto a la noche de esa contención, te ametrallaban, ¿no? Entonces yo cuando veía eso, temblaba, digo, están locos, hasta que me acostumbré a que la vida de Carmen era otra cosa. Y así fue que nos dejamos un poco de no participar. Después, en el año 83, un poco Fromén, siempre me acuerdo, Fromén un día con Mansilla, vinieron a hablar conmigo, me dijeron que ellos no sabían cuál era mi idea, pero que me veían trabajar en el hospital y que pensaban que podía tener ideas cercanas al peronismo, entonces si quería participar, sobre todo porque había un congreso que organizaba Herminio Iglesias y querían había una mesa de médica o de salud y querían tener un representante para que después más o menos les comentara lo que había ocurrido, lo que se había comentado, y así fue que, bueno, fuimos a esa reunión de Mar del Plata, por supuesto siempre con la resistencia de Norma, que no quería saber nada, y así después empecé a colaborar un poquito en el partido con Fromén, me fui entusiasmando más, después vino la grieta de ese momento, que fue el Frente Renovador con el herminismo, y vinieron esas elecciones del 85, con el grupo que nos fuimos con el Frente Renovador, pensaron que yo podía ser el mejor candidato,
no por políticos, sino por médicos, porque eran conocidos, entonces... Indudablemente una profesión que ayuda mucho, ¿no?, para actuar en política, Santiago, ¿no? Sí, sí, sí. Vos sabés que en el interior de la provincia ha habido y hay muchos médicos que son intendentes, ¿no? Porque ayuda porque bueno, el médico es un personaje conocido. Vos viste que en la política, ¿qué tienen que hacer los políticos? Colocan, ponen carteles, hacen propaganda. Bueno, ahora cada vez se hace propaganda distinta, pero lo tiene que conocer la gente. El médico tiene esa ventaja, sobre todo en los pueblos chicos, que ya lo conocen. Entonces, eso ayuda. Indudablemente a mí me ayudó porque nadie sabía mis antecedentes políticos, sin embargo me permitió ser concejal, ¿no? Santiago, mientras vos estás hablando, nos están acompañando imágenes, gracias a tu gentileza, ¿no? Algunas de las cuales que veíamos recién, la jura como intendente, la entrega del mando de Rafael Barneda a vos, ¿no?, allá en el año 87. Bueno, nos adelantamos un poco con estas imágenes en el tiempo, 2 años de concejal, 85 y 87, ¿y cómo surge tu candidatura para intendente? Bueno, pasó un poco lo mismo. En el partido consideraron que yo era la figura más popular, no la mejor, insisto, la más popular, la más conocida, y bueno, me convencieron. Yo diría que para mí es un orgullo que en lugar de haber tenido que pelear, como a veces ocurre con algunos candidatos para poder lograr su candidatura, fue al revés, ¿no es cierto? Me invitaron, me convencieron que podía ser la opción, y por supuesto de nuevo con la resistencia de Norma, como siempre, hasta que después se entusiasmó ella. Pero bueno, entonces ahí fue que yo acepté, porque era con un grupo con el cual yo me llevaba bien, me sentía cómodo, y así fue que decidí ser candidato, ¿no? En unas elecciones de 1987 muy reñidas, vos hablabas recién de división, de grieta en el peronismo, lo mismo le ocurrió al radicalismo en 1987, con esa famosa división, con la junta vecinal, ¿no?, que, bueno, permitió el triunfo del peronismo en unas elecciones muy ajustadas. Claro, sí, realmente yo siempre digo eso. Nosotros ganamos porque el radicalismo se dividió. Por ahí el mérito que yo y otros del grupo pensamos que tenemos es que pudimos unir el peronismo. Ese peronismo que estaba dividido en la provincia y que había estado en Carmen también, pudimos hacer que todas las voces de más discordia se calmaran y pudimos hacer una lista de unidad que nos ayudó. El radicalismo le pasó al revés, ¿no? Tenían algunas disputas entre los grupos, especialmente el grupo, por así, no me corresponde a mí opinar, pero estaban los más cercanos a Barneda y los que estaban un poco más alejados, y ahí se armó esa famosa unión vecinal que le sacó los votos que necesitaban para ganar. Si no, nosotros, si hubieran ido unidos, seguramente no hubiéramos ganado. Vos hablabas de unir al peronismo por aquel entonces, tarea para nada sencilla si tenemos en cuenta que el peronismo venía muy herido por la derrota a nivel nacional de 1983, ¿no? Claro, por eso, ¿no? Bueno, eso también era malo, pero digamos ayudó, porque nos demostraba que si seguíamos con esa separación, no teníamos destino. Y en Carmen de Areco realmente no se justificaba tanto esa división, ¿no?, que por ahí en otros lugares eran más fuertes. Así que pudimos llegar después de unas reuniones, de conversaciones, como siempre, pero creo que pudimos llegar hacia buen puerto a poder hacer una lista que de alguna manera, como pasó ahora con el Frente de Todos, llevó el representante de los distintos grupos y pudimos unirnos y después seguir trabajando juntos, que eso fue lo importante, ¿no? Santiago, nos retrotraemos al 10 de diciembre de 1987, tu jura como intendente, y ¿con qué te encontrás? Bueno, encontramos una municipalidad que estaba un poco, digamos, la gestión de Barneda no había sido la más feliz, ¿no es cierto? Tenía deficiencias importantes en
su infraestructura, especialmente en todo lo que era la maquinaria. Tal es así que lo que sí no tenía déficit, eso es importante, pero yo siempre me acuerdo que... Bueno, no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. No. Pero había otro déficit, que era el déficit en la infraestructura, digamos, todos los elementos que necesitaba la municipalidad que no se habían reparado, no se habían arreglado. Y vos sabés que el gobernador Cafiero le dio a las municipalidades que tenían déficit una ayuda. Entonces nosotros no entramos. Yo fui a pelear, me acuerdo, con el ministro de Gobierno, porque le fui a decir, mire, nosotros no tenemos déficit económico, pero tenemos déficit en la estructura de la municipalidad, en las maquinarias, en todo lo que tenemos. Otras municipalidades que se habían endeudado por modernizar su planta, digamos. Entonces yo digo, bueno, el déficit nuestro está ahí. Entonces logré que nos agregaran, con ese argumento, que nos agregaran a la lista y que nos dieran también un subsidio, que obviamente lo usamos para renovar un poco el parque que necesitábamos. Santiago, en los dos primeros años... Después yo creo que después fueron, como todos los intendentes, hasta el momento nos tocó tiempos buenos y tiempos difíciles. Después del 87 vino el 88 y el 89 sobre todo, que vino la hiperinflación y toda esa cuestión, que fue difícil. Después vino un tiempo mejor, cuando vino la estabilidad de Menem, que permitió hacer más cosas. Santiago, te decía, de 1987 a 1989, los dos primeros años de tu primer periodo, gobernaste con minoría en el Consejo Deliberante. Sí. Y eso yo quiero destacarlo, que creo que es una cosa que últimamente falta, ¿no es cierto? Que tuve la posibilidad de tener colaboración, es decir, planteábamos cosas, cuando veíamos que yo iba y le decía, miren, le planteaba a los concejales del radicalismo y a los nuestros también, ¿no? Esto es bueno, es una lástima no hacerlo, busquemos. Entonces por ahí me decían, bueno, pero en vez de hacerlo con color amarillo, hagámoslo con color un poquito más verde. Bueno, pero lo hacíamos, o sea que hubo yo siempre destaco eso, ¿no es cierto? Que el bloque radical, que tenía mayoría, que nos podría haber frenado todas las cosas, fue al revés, fueron ellos los que apoyaban y, por supuesto, planteaban también temas que cuando eran razonables nosotros, por supuesto, los hacíamos y estábamos de acuerdo. O sea, hubo esa cuestión de que creo que falta en estos momentos y que faltó antes, de decir, bueno, tenemos que hacer esto, está bien, estamos de acuerdo, vamos todos para adelante. Indudablemente. Yo siempre lo destaqué, ¿no? En ese tiempo Carú era el presidente del Consejo, yo tenía muy buena relación con él, una persona al cual yo apreciaba mucho, y el resto del bloque, ¿no? Muy bien, bueno, vos eras el secretario, ¿te acordás que teníamos buena relación? Santiago, indudablemente el mérito es de las dos partes, ¿no? Claro. Tanto del Ejecutivo como el Deliberativo. Vos decías recién cosa que faltó antes y que falta ahora. ¿Por qué no hay esa voluntad de diálogo? ¿Por qué tanto resentimiento? ¿Por qué tanto odio en la forma de hacer política actualmente? Bueno, yo no lo termino de entender, ¿no es cierto? Y yo creo que porque creo que la democracia indudablemente es el mejor método por ahora, hasta que se invente otro, para gobernar, pero la democracia necesita ideas comunes, por supuesto con distintos ángulos o con distintas características, pero necesita un plan medianamente en las cosas más importantes, ponerse de acuerdo y llevarlas para adelante, porque si no, uno ve que cuando estaba en el gobierno lo hizo y el otro lo criticaba, ahora pasa al revés, cuando está en la oposición critica a cosas o soluciones que intentan resolver los mismos problemas que fueron criticados cuando estaban en el gobierno. O sea, me parece que falta eso, ¿no? Sentarse juntos a decir, bueno, ¿cómo hacemos para arreglar este lío? Que es grande el lío que tenemos ahora, porque indudablemente claro, la economía venía mal y esta pandemia nos terminó de destrozar, ¿no? Claro, y inversamente proporcional, ¿no? Porque cuanto mayor diálogo tendría que haber, porque indudablemente ha aumentado la crisis, la pandemia ha influido mucho, por supuesto, en este 2020, menos son las condiciones para dialogar, no las condiciones, sino la voluntad para dialogar.
Claro, yo veo eso, ¿no es cierto? Y lo veo de las dos partes, ¿no? Quizás mi idea es que tendría que el gobierno, que es el que está gobernando y que necesita un poco más para poder hacer las cosas de colaboración, quizás tendría que ser haber abierto un poquito más a hacer un programa común, un programa de gobierno que permita superar porque la situación es difícil, hemos venido empeorando, ¿no es cierto?, todos estos años, ¿no? Y vos fíjate que ya antes de la pandemia, a principios de año, ya partíamos de una situación difícil, como había partido también Macri, de una situación difícil, o sea, y ahora esto que ha crecido, que nos ha afectado mucho, exige medidas que por ahí son un poquito duras, que por ahí son un poquito antipolíticas, yo diría, pero que tienen que llegar a ayudar a arreglar, porque si no la realidad termina imponiéndose, y cuando la realidad se impone sin un plan organizado, siempre es mucho más dura y más costosa que cuando se va haciendo la reforma con orden y con esfuerzo. O sea, hoy tenemos que pensar los argentinos que tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar, pero que podemos mejorar porque muchos países han mejorado haciendo ese esfuerzo. Pero para eso necesitamos un nivel me parece a mí, de unión o de compartir ideas entre el gobierno, entre el Ejecutivo y la oposición, que hoy no se ve, ¿no es cierto? Y que creo que nos va a complicar. Santiago, indudablemente el enfrentamiento como estrategia electoral existió y va a existir siempre. Ahora, lo bueno sería, superadas las elecciones, la búsqueda de consenso. Claro. No sé, yo siempre digo esto, no se puede gobernar para ganar las elecciones, hay que gobernar bien. Si ganás bien, ganás las elecciones. Pero siempre en los tiempos difíciles, la mayoría de lo que ha pasado en todo el mundo, ¿no es cierto? Churchill le dijo, yo le voy a pedir sangre, sudor y lágrimas, le pidió sangre, sudor y lágrimas, mejoró la situación de Inglaterra, pero perdió la elección. ¿No es cierto? Porque claro, cuando uno tiene cosas difíciles, después cuando las cosas empiezan a estar mejor, dice, bueno, me va a seguir castigando, ¿no? Pero creo que ahí está la responsabilidad de los dos sectores. Hay que mejorar y cuando hay que tomar medidas difíciles, hay que aceptarlas, sea oposición o sea gobierno, con los matices que cada uno puede ponerle para que esas disposiciones estén mejor. O sea, tienen que colaborar no a rechazarlas, sino a mejorarlas, las acciones de gobierno para que vivamos mejor. Más en estos tiempos, ¿no? Ahora voy a apelar a tu poder de síntesis y también a tu autocrítica. ¿Qué te dejaron los años de intendente? Me refiero como gestión, por supuesto. No, siempre como gestión siempre había muchas más cosas que hacer. Yo lo que rescato es que en estos pueblos chicos así se pueden hacer muchas cosas artesanales, un poco así. Nosotros hicimos muchas cosas donde con colaboración de la comunidad y pequeñas que se podían hacer, no se pueden hacer en La Matanza cosas que nosotros hacíamos en Carmen de Areco. Entonces, bueno, siempre a uno le quedó más la idea de lograr que hubiera más producción, que hubiera de conseguir que hubieran más empresas que pudieran darnos mejor trabajo, pero yo creo que digamos, en los pueblos chicos estamos limitados a determinado nivel de vida, pero que ese nivel de vida por ahí es superior a lo que ahora yo veo que vivo en el Gran Buenos Aires. O sea, sobre todo ahora que la tecnología nos ha permitido, digamos, les ha llevado al interior toda una serie de cosas que antes no teníamos. Yo cuando nosotros llegamos en el 77 a Carmen de Areco, todavía el teléfono era manija, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos llamaban, yo me acuerdo que Norma, cuando la llamaban porque había una parturienta, lo único que, mientras iba camino al hospital, rogaba que la línea de teléfono anduviera bien por si tenía que llamar al anestesista. Eso ahora no ocurre y esto hace que se puedan
vivir mejor, ¿no es cierto? Yo creo que la vida en los pueblos del interior hoy tiene una calidad superior a la que teníamos, a las diferencias que teníamos en esos tiempos. Santiago, si yo te, Después, si yo te preguntara por muchas cosas que podríamos haber hecho mejor, sí, indudablemente, ¿no? Sí, bueno, vuelvo a ese tema. Si yo te preguntara por algo específico, por un logro, por algo positivo y por algo que vos digas ahora, la pucha, no lo pude hacer. No, yo no, ahora mira, con la arteriosclerosis hace que me vaya olvidando de muchas de esas cosas, ¿no es cierto? Pero siempre la intención fue, bueno, en primer lugar conseguir que hubiera más fuentes de trabajo, ¿no es cierto? Fuentes de trabajo más de mejor calidad. Eso siempre fue difícil, es difícil ahora y fue difícil en ese momento, y eso es una de las cosas que yo siempre me quedé con la espina en la garganta. Pero después yo también era consciente de que podíamos ir haciendo determinadas obras. Por eso te digo, hay cosas que las podríamos haber hecho mejor, seguramente, pero no tengo un proyecto. Tuve la suerte, mirá, el gran proyecto que yo luché durante todo mi gobierno fue el gas natural. Vos sabés que la primera reunión a la que fui, me acuerdo que nosotros asumimos en diciembre, y a fin de diciembre hubo una reunión con el ministro de Obras Públicas, con todos los intendentes de la segunda sección electoral. Y yo fui a plantearle el gas, porque Carmen de Areco era de la zona de Gas Van, el único pueblo que se había quedado sin gas. 10 años estuvimos peleando, con privados, con el Estado, con la provincia, con la nación, y tuve por lo menos la alegría de que 2 meses antes de irme, pudimos inaugurar ahí, por ahí está la foto, que pudimos inaugurar la red de gas, que era una cosa trascendente. Eso es una de las cosas que me dio más alegría, lo mismo que el tema, bueno, de las viviendas, que era una necesidad en ese momento y que sigue siendo una necesidad como siempre, y que por la cual yo luché mucho, buscaba vivienda por donde sea, y hemos hecho distintos planes, porque realmente yo consideraba que era la necesidad social más importante. En los pueblos como Carmen de Areco no se ve la pobreza que se ve en el Gran Buenos Aires, donde por ahí se necesitan otras cosas. Ahí está inaugurándose el gas con Duhalde, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Esa fue mi gran satisfacción, porque durante 10 años peleamos y anduvimos por todos lados hasta que finalmente logramos que se hiciera el famoso gasoducto, que era la traba que teníamos. Santiago, se nos están terminando los minutos, pero si yo te preguntara por el panorama, la situación actual del partido, está bien, llamémosle frente ahora, pero ¿cómo lo ves? Bueno, me llamó la atención una cosa que el otro día, vos me mandaste el programa donde estuvieron los concejales, y que cuando la concejal pero yo digo del peronismo, igual le dijiste del partido, tengo que decir el Partido Justicialista, ya dijo el Frente de Todos. Sí. Y creo que eso es una cosa que lo veo como un poco negativo, ¿no es cierto? Porque quizás el kirchnerismo hoy tiene un papel importante en el gobierno y en el peronismo, que si los otros sectores tuvieran un poquito más de expresión, probablemente me parece que mejorarían lo que es la gestión en este momento difícil. Yo creo que esta fuerte influencia del kirchnerismo, de alguna manera, dificulta un poco más la acción de gobierno, que si permitiera que a todos esos sectores de peronistas no kirchneristas, que hoy están un poquito más relegados, pudieran participar activamente. Es una opinión, ¿no es cierto? Te deja saludos la familia de Mirta Ortiz, Santiago, que se comunicó telefónicamente. Bueno, muchas gracias, Mirta. Gracias. Por último, sí. ¿te animás en 2 minutos porque te alejaste solo físicamente de Carmen? Sé que tenés un contacto muy estrecho y precisamente te vamos a preguntar eso. ¿Cómo lo ves a Carmen? Bueno, sí, tengo un contacto estrecho. No he podido estar mucho porque ando con problemas físicos, viste, casi no puedo caminar, ahora hasta que no me vuelva, ya me operé una cadera, me tengo que operar la otra, bueno, y ahora con la cuarentena esto más. Yo veo que ha seguido creciendo, ¿no es cierto? No sé si, no puedo cuantificar
si fue más, menos o poco, pero me parece que está mucho mejor. Ahora justamente me comentaba que la autopista ya llega hasta la entrada de Goín. Eso es un hecho trascendente que va a mejorar mucho más la calidad de vida para los carmeños y para los que puedan accederse. Yo creo que Carmen es un lugar que puede recibir con todo, digamos, tiene la capacidad de recibir a gente que se quiere ir de acá del Gran Buenos Aires hacia el interior. Puede ser, siempre tratamos de que fueran, y hoy me parece que las condiciones cada vez se dan más, ¿no? Me parece que va siguiendo el crecimiento que normal, ¿no es cierto? O sea, no, por eso te digo, no estoy específicamente así con toda la información, pero me da la sensación de que va siguiendo la evolución que te permiten estos tiempos, ¿no? Tanto Pronesti que hizo muy buen gobierno, que continuó lo que estamos haciendo, y que Scansi quizás con algunas cosas que la cual, bueno, nosotros obviamente criticamos un poquito, pero creo que no, yo lo veo bien a Carmen y me parece que puede estar mejor y probablemente va a estar mejor. Este tema, sobre todo lo que yo decía, la tecnología que ayuda mucho al ir por el interior, y este tema de tener una ruta, un acceso fácil, estamos cerca de Buenos Aires, soy optimista en cuanto al futuro de Carmen de Areco. Santiago Petti Cornejo y su esposo también te saludan a través de la línea telefónica. Bueno, les agradezco mucho a Petti, gracias. Santiago, te agradecemos estos minutos, fue un placer charlar contigo y también un placer haberte conocido aquí en Carmen y haber participado, aunque sea en la vereda de enfrente, de tu gestión. Te mandamos un saludo a la distancia y saludos también para Norma, para Alicia, para tus hijas, y creo que también tenés una despedida musical, un tema muy importante elegiste para... Sí. Te agradezco bueno, que te hayas acordado de mí de llamarme y te agradezco tu amistad, digamos, que estos años, quizás ahora esta distancia me ha impedido, pero porque siempre nos llevamos bien y siempre yo encontré colaboración en vos, ¿no es cierto? En colaboración a nivel político y a nivel humano, ¿no? Lo mismo que en Linda, entonces así que los apreciamos mucho. Así que bueno, nos vamos entonces con Todo Cambia, ¿no? Sí, pero una versión muy especial, ¿no? Una versión muy especial cantada por todos los artistas carmeños, por los cantores carmeños, que me encantó cuando me la mandaron, y por eso cuando vos me dijiste elegí una canción, pensé en ella, la busqué en el teléfono, no la encontraba, y después Charlie me la consiguió, así que, bueno, la van a disfrutar ahora aquellos que se hayan olvidado que estaba, grábenla porque vale la pena. Viste que el contacto es estrecho con la gente de Carmen, ¿no? No mentíamos. Viste que el contacto es estrecho con la gente de Carmen, no mentíamos, hasta te mandan temas musicales y todo. Claro, sí, me lo mandaron por eso, entonces, y lo busqué, yo lo había guardado, viste que en el teléfono lamentablemente algunas cosas se te borran, busqué, pero Charlie enseguida me lo resolvió, así que con Todo Cambia, y bueno, y todo va a cambiar, eso es importante, vamos a estar mejor, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Te mandamos un abrazo, Santiago, gracias. Gracias, igualmente. Bien. Bueno, luego del tema elegido por el doctor Santiago Piñataro, nos vamos a la pausa, nos vamos de viaje, Martín Poxtarú, el carmeño que vive en Canadá, yo me quedo en Canadá y me despido de ustedes hasta el miércoles próximo. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante.
anciano y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. La, 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 la. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Ya todo cambia, cambia, todo cambia. Ya todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia, cambia. Cambia, todo cambia. Pasa, todo pasa. 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 Todo pasa, todo pasa, todo Retomamos estos habituales viajes imaginarios en búsqueda de carmeños que están en distintos lugares del mundo. En este caso nos vamos al encuentro de decíamos recién antes de ir al aire, ya un integrante del programa, del elenco del programa, Martín Potarú. ¿Cómo te va, Martín? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes para todos. Bien, bien, gracias. Estoy trabajando desde Bueno, casa. Escuchabas, ¿no es cierto? Embajador del programa en Canadá. ¿Qué te parece? Bueno, muchas gracias. Martín, ubicanos exactamente geográficamente dónde te encontrás. Sabemos que en Canadá, pero ubicanos en el lugar exacto. Yo vivo en un pueblo, en una ciudad de 75.000 personas, o sea, es más o menos del tamaño de Luján, que está en la provincia de Ontario, sobre el lago Superior. O sea, estamos exactamente en el extremo este del lago Superior. El lago Superior es uno de los lagos de mar dulce más grandes del mundo, más o menos en el medio del país. O sea, si alguien mira el mapa de Norteamérica, va a ver los grandes lagos, ciudades grandes que están cerca del lado americano, sería Chicago o Detroit. Estoy 650 kilómetros al norte de Chicago o 520 kilómetros al norte de Detroit, del lado americano de la frontera, y 650 kilómetros al noroeste de Toronto, que es la capital de la provincia en la que estoy. Martín, ¿cuánto hace, en tiempo, por supuesto, que estás allí? Que nos mudamos aquí hizo 20 años en agosto.
Pero yo antes de vivir en Canadá vivía en Houston, en Estados Unidos. Antes de eso trabajé por un tiempo en las afueras de Milán. Pues yo me fui a Argentina en los 90s, trabajando para Techin. Yo empecé a trabajar para Techin a fin del año 1989, una vida. Con ellos, bueno, me fui a Italia, después a Estados Unidos, después a Canadá. Y yo a fin del 2004 empecé a trabajar por una empresa canadiense que, bueno, a fin del 2007, mediados del 2007 se vendió. Empecé a trabajar en Londres, en Gran Bretaña, por 2 años, pero mi familia sigue viviendo acá. Yo iba y venía. Y desde el fin del 2009, que bueno, comencé con un emprendimiento y 10 años después esa fábrica, bueno, esa empresa comenzó a fabricar en octubre del 2010. Y bueno, 10 años después, 10 años y un poco más, acá seguimos. Mis hijos ya no viven con nosotros. Mis hijos van a cumplir en la primera semana de diciembre 26 y 22. Mi hija Natalia vive en Ottawa, la ciudad de Ottawa, que es la capital de Canadá. Está a 850 kilómetros al este de donde estamos nosotros. Y el más chiquito, Tomás, que tiene 21, va a cumplir 22, está en Corea hace 2 años y medio. Martín, ¿cuál es tu actividad allí? Yo tengo una empresa que fabrica módulos solares. Esta empresa tiene 2 fábricas, una en Canadá y una en Estados Unidos. Y bueno, yo soy la persona a la cual le echan la culpa. Tengo la culpa de todo, finalmente. Ese es mi trabajo. Responsable, digamos. El irresponsable. Irresponsable, bien. Eso lo dijiste vos, ¿eh? Contanos más detalles de la empresa, ¿verdad? Bueno, la empresa, como decía, empezó a fabricar en el año 2010. Hablemos de las ganancias, Martín, ¿eh? No hablemos de las ganancias, simplemente de la actividad. La empresa fabrica, como decía, módulos solares, fabrica el orden de 1 millón de módulos solares al año. O sea, es fabricación de volumen a alta velocidad. La fabricación es altamente automatizada. Hay tantos robots como personas dentro del proceso de fabricación. Y la empresa hoy en día emplea de 150 personas, incluyendo la gente en Estados Unidos y la gente en Canadá. La fábrica en Canadá está aquí en el pueblo donde vivo, que se llama Sault Ste. Marie. Son 3 palabras, que en francés quiere decir el Salto de Santa María. Esta ciudad la fundaron jesuitas franceses alrededor del año 1580. Y la fábrica del lado canadiense está en el extremo oeste del lago Superior, cerca de una ciudad en Minnesota que se llama Duluth. Bueno, en avión es un vuelo de 1 hora, en auto son como 9 horas de manejada. Claro. Martín, por supuesto que la empresa exporta a todo el mundo, me imagino. La empresa, más que nada, hoy en día vende en Estados Unidos. El mercado americano es muy grande y la importación es del 80% de lo que se consume. Sí, históricamente la empresa exportó tanto a Europa como a Japón, pero te diría que en los últimos 3 años está concentrado más que nada en Estados Unidos y con, digamos, un poco de exportación a las islas del Caribe. Argentina, ¿no? ¿Tenés algún tipo de relación o posibilidad de relacionarte con nuestro país? Bueno, yo empecé otra empresa. Empecé otra empresa en el año 2015 que, digamos, con otros 2 socios diferentes, y empezamos un emprendimiento en Argentina. Desarrollamos una serie de terrenos para instalaciones solares en la provincia de San Juan, en asociación con
con la empresa de generación de la provincia de San Juan. Digamos, está todo muy parado en este momento. Yo he estado yendo a Argentina entre 4 y 5 veces por año con esa empresa, con ese emprendimiento. Ahora, digamos, ya sea por COVID o por situación de financiación para grandes emprendimientos en Argentina, está todo un poco parado. Y bueno, al margen del COVID, que bueno, probablemente tiene parado al mundo, ¿no? Pero ¿vos notaste algún tipo de interés de la Argentina en esos productos o no? Todavía no, muy poco. O sea, es una transición que está pasando a mayor o menor velocidad en todo el mundo. En Canadá tampoco hay mucha demanda. O sea, Argentina como Canadá son países que se han basado históricamente en recursos naturales, gas, petróleo, minería, forestación, granos y ganado y pesca. O sea, Canadá es muy parecido a Argentina en cuanto al uso de recursos naturales. Y ahí, digamos, la generación está muy basada ha estado históricamente muy basada en el petróleo y en el gas. El petróleo. Sí, petróleo y en gas natural. Las economías que están avanzando más rápidamente hacia una flota de producción de generación de energía eléctrica más nueva, están usando el viento, o sea, la generación eólica y la generación solar, porque son más baratas. Pero para eso tiene que haber inversión. O sea, cuando miras el mercado europeo, el mercado australiano, el mercado de Estados Unidos, cuando digo mercado me refiero a la generación de energía eléctrica, generación y venta de energía eléctrica. En Estados Unidos en particular, más del 40% de toda la nueva generación, o sea, la generación que se ha conectado a la red eléctrica en los últimos 4 años, es solar. Más del 40% de la nueva generación es solar. Lo que eso muestra es que al año 2030, al año 2050, la proporción, a medida que se vaya reemplazando la vieja generación con nueva, el avance de la energía renovable va a ser, digamos, material, va a ser sustancial. Pero bueno, para eso tiene que haber inversión. Para eso tiene que haber inversión. Te decía, Martín, si yo te preguntara sobre las ventajas y desventajas, indudablemente vos como buen empresario me hablarías nada más que de las ventajas, ¿no? No, bueno, es un tema económico. O sea, cuando hace falta generación, la generación que se privilegia es la más barata. Al menos debería ser así. O sea, la generación más barata hoy en el mundo es energía solar o energía eólica. O sea, cuando vos mirás, por ejemplo, y dejen por favor usarlo como ejemplo, en Estados Unidos hace 4 años entró una administración federal empujando y dando ventajas a la generación con carbón. Y no pasó. ¿Y por qué no pasó? Porque económicamente no tiene sentido. O sea, el costo es alto y la polución también es alta. Entonces, por más que dijeron esto es lo que queremos que pase, la inversión se movió hacia las fuentes renovables. O sea, la inversión es menor y el combustible es gratis. O sea, el combustible para la generación solar es la luz. En la medida que salga el sol a la mañana, el combustible lo tenés. No hay que transportar combustible y no hay que pagar por combustible. Martín, te alejo un poco de la parte empresaria, de la actividad comercial, y contanos tu vida allí en Canadá. Recién nos decías que están solos, ¿no? Los hijos están en otros rumbos. Bueno, es lo normal, es lo normal. Nosotros nos fuimos de Carmen para ir a la universidad. Mis hijos hicieron lo mismo. O sea, mi hija se fue cuando terminó el secundario. De hecho, un poco antes de terminar el secundario ya se había ido. Acá es muy común que los chicos trabajen en el verano. Mi hija, antes de terminar el secundario, ya tenía un trabajo por el verano.
en un campamento donde ellos fueron muchos años desde chicos, y de ahí se fue a la universidad, hizo una carrera, se recibió, empezó a trabajar en esa ciudad, la ciudad de Ottawa, que es donde ella vive, tiene 1.200.000 personas, es una ciudad mediana de tamaño, pero bueno, hay tiene un ritmo, es una ciudad suficientemente grande, pero tiene un ritmo de pueblo, entonces es muy agradable. Ella ahora está terminando una segunda carrera, y en enero... ¿Están relacionadas? Están relacionadas. Ella hizo una carrera en religión, o sea, más que nada en historia de las religiones. Hizo parte de la cursada en Israel, en la Universidad de Jerusalén. Y bueno, y ahora está estudiando museología, o sea, cómo trabajar con arte en museos, y se va a partir del 4 de enero, empieza en la ciudad de Winnipeg, que es 1.200 kilómetros al oeste de acá, a armar una nueva, a trabajar ella va a ser la más joven del grupo, obviamente, la van a hacer, empezar limpiando el piso, imagino, a armar una nueva galería de arte inuit. Inuit es la palabra correcta para llamar lo que usualmente nosotros siempre llamamos esquimal. Esquimal es una palabra derogatoria que no se usa más. Entonces, en su vocabulario es Inuit. El museo, la Galería de Arte de Winnipeg, va a armar una galería nueva de arte Inuit, y ella va a trabajar ahí. Es un lugar con inviernos muy duros, pero bueno, de todos modos va a trabajar adentro, con lo cual mucho no importa. Y Tomás, el de 21, él se recibió, hizo una carrera en música, con un foco en composición, se recibió en mayo, hizo el último año y medio en Corea, y ahora fue admitido en tercer año para hacer otra carrera en conducción de orquesta. Él está en una ciudad que se llama Busan, en el sur de Corea, y tiene 5 millones de personas, una ciudad muy importante, grande, que es el puerto más grande de Corea. Bueno, yo trabajo, como decía, en mi empresa, y mi señora, Sofía, es profesora en la universidad, enseña matemática. Bueno, completo el resumen de la familia. Martín, ¿cómo nos ven los canadienses? Como país me refiero, ¿no? No nos ven. O sea, en Canadá no se habla de Argentina. No. No ves nada en las noticias. No, porque los deportes aquí son distintos. O sea, acá la gente es tan fanática del hockey sobre hielo como en Argentina y en nuestros países latinoamericanos, y en Europa la gente es fanática del fútbol. Es más, tengo un vecino con el cual estaba hablando el otro día, que es inglés y es fanático del fútbol, y se vuelve loco porque no puede ver los partidos digamos, de la liga europea. Es muy difícil verlos porque no es algo popular. Tampoco se habla de tenis, tampoco se habla, o sea, los deportes de acá son otros. Claro. ¿Qué te produce esa cierta apatía del canadiense para con nosotros? Bueno, es una apatía para con todos que no sean ellos mismos. O sea, en Argentina tampoco se habla de Canadá, en Argentina tampoco se habla de tantos otros países. O sea, en cada país tenés un foco muy grande a lo que pasa internamente y a lo que pasan los países alrededor tuyo que influencian tu día a día. O sea, la economía argentina siempre estuvo en cierta manera, no quiero decir alterada, pero modificada por lo que pasa en Brasil. O sea, para la industria de manufactura en Argentina, Brasil es un mercado muy grande. En Canadá pasa un poco lo mismo con Estados Unidos. O sea, la demanda, casi todos los productos fabricados en Canadá terminan en Estados Unidos, del mismo modo que el gas y el petróleo que se produce en Canadá termina en Estados Unidos. Hay una dependencia muy grande. O sea, cuando uno mira el mapa,
ves a Canadá allá arriba, tienes Estados Unidos abajo, y no hay otros vecinos, porque tenés a Estados Unidos abajo y después el Ártico. Claro. La provincia más al este de Canadá, que se llama Labrador y Tierra Nueva, Newfoundland, está muy, muy cerca de Irlanda. O sea, el vuelo desde la ciudad de Toronto, que es la principal ciudad canadiense, a St. John, a San Juan de Tierra Nueva, son 3 horas y media. El vuelo desde St. John's a Dublín, en Irlanda, son 3 horas y media también. O sea, eso lo que te muestra es que, bueno, como el mundo es un globo, en las partes de arriba, el este de Canadá está muy cerca de Irlanda. De hecho, de la manera en la cual se habla en Tierra Nueva, en Newfoundland, es muy parecido a cómo se habla en Irlanda. La modalidad de hablar y el acento es muy, muy similar. Entonces, Martín, volviendo a tu bueno, pregunta, es lo común. O sea, aquí hay mucha más relación históricamente con donde viene la gente. O sea, el canadiense es básicamente inmigrante, lo mismo que en Argentina, con una inmigración en los años 80 y 90 y ahora, en los últimos 20 años, muy grande del sudeste de Asia. En el pueblo donde vivimos hay mucha gente italiana y portuguesa, y es gracioso, digamos, que hay mucha gente aquí que tiene familia en Argentina. O sea, hay mucha gente que mire el programa se va a acordar del peluquero Roberto Giordano. Bueno, uno de nuestros vecinos que es Giordano, son primo hermano del peluquero. Uno de los hermanos Giordano fue a Buenos Aires, el otro vino aquí. Martín, te decía, mencionamos al pasar la terrible pandemia, ¿no? Es inevitable hablar de ella. ¿Cómo la enfrentó Canadá y cómo la está viviendo actualmente? Aquí empezó un poco antes. O sea, aquí empezaron a haber clases a fines de enero. La cuarentena rigurosa fue del 15 de marzo al 15 de junio. En abril y en mayo, o sea, en relación, Canadá tiene menos gente que Argentina. Canadá tiene 35 millones de personas. El pico en abril y mayo fue del orden de 3.000 casos por día. 3.000 casos por día. En mayo-junio fue el pico. Para mediados, fines de junio, ese valor bajó por abajo de 500, entonces se logró una apertura. Quiero recordar también que aquí, en junio, julio, agosto, el principio de septiembre es el verano, o sea, las estaciones son al revés, y no hubo escuela. O sea, las escuelas se cerraron a mediados de marzo, y como después vino el verano, los chicos estaban en casa. Bueno, con lo cual hubo reapertura, te diría casi completa, desde fin de junio hasta ahora. En septiembre empezaron las clases de nuevo. El periodo lectivo de clases acá es de septiembre a junio. Primer lunes de septiembre empezaron las clases. Los chicos volvieron a la escuela, tanto primaria como secundaria, y con eso, digamos, comenzó la segunda ola. Estamos en el medio de esa segunda ola. En este momento hay entre 3.000 y 4.000 casos por día. Si comparas con Argentina, son muchos menos. Canadá tiene 35 millones de personas, por lo cual es menos. Los casos están concentrados en las ciudades grandes, solamente. O sea, cuando vos mirás la provincia de Ontario, que es donde vivo yo, hay del orden de 10 millones de personas, 9 millones y poco, y los casos están concentrados en 2 ciudades, en la ciudad de Toronto y en el área de los alrededores de la ciudad de Toronto, y en la ciudad de Ottawa, que son las 2 ciudades más grandes. Toronto tiene casi 6 millones de personas y Ottawa 1.200.000. Con eso, lo que ves es que en esas ciudades hoy se ha vuelto a la cuarentena, pero solo en esas ciudades.
Aquí donde vivo yo no. O sea, donde vivo yo, de vuelta, como decía, hay 75.000 personas. En total ha habido 45, 46 casos. Entre enero y ahora, con lo cual las escuelas están abiertas, los chicos van a la escuela. Hay mucha gente que no manda a sus hijos a la escuela. O sea, eso fue el gran cambio. Hay educación a distancia y educación en la escuela. El 60-70% de la gente manda a los chicos a la escuela, porque de otro modo no puede trabajar. Está todo abierto. Lo que sí es, si cambias de provincia, si viajas de una provincia a la otra, tenés que hacer 2 semanas de cuarentena. Si no se puede, bueno, se puede ir a Europa, pero no se puede ir a Estados Unidos, por ejemplo. Aquí yo vivo en la frontera se cerró el 20 de marzo y sigue cerrada. O sea, la frontera con Estados Unidos sigue cerrada. Y eso es algo muy duro porque, digamos, en una época normal hay 500.000 personas que cruzan esa frontera todos los días. 500.000 personas que hoy no lo pueden hacer. Martín, lamentablemente se nos están terminando los minutos, pero quiero aprovechar estos 2 o 3 minutitos que nos restan para hablar de la ciudad. Vos, cuando pautábamos esta entrevista, nos decías, trazabas un símil, un paralelo prácticamente con nuestra San Martín de los Andes, ¿no? Exacto. Mientras vas contando, en estos pocos minutos que nos faltan, te decía, mientras vas contando cómo es la ciudad, si vos lo querés, girás la camarita, porque veíamos un poco de nieve antes de empezar. Ahí está, sí. Perfecto. Abro la ventana si se ve mejor. Ahí sale mi socio a correr las ardillas. Anoche nevó. Bueno, ahí lo que se escuchan son los cuervos y otros pájaros. Bueno, acá normalmente esta es la parte de atrás de mi casa, va a ser unos -7 grados. Hay, además de ardillas, hay 3 tipos de ardillas rojas, otras más chiquitas se llaman chipmunks y ardillas negras, zorros, coyotes, mapaches y osos negros. Tuvimos 2 osos negros este verano en el barrio que pasaban todo el tiempo. Ahora, bueno, ya se cayeron las hojas, con lo cual no se ve, pero tenemos 13 árboles de manzanas y una vez que están las manzanas en los árboles hay que sacarlas, porque de otro modo vienen los osos todo el tiempo. Voy a cerrar la puerta porque con -7 se me está congelando el peperucho. Martín, bueno, con esa imagen nos vamos despidiendo. Tiempo de saludos para la Argentina, para Carmen de Areco, fundamentalmente, de tu parte. Bueno, saludos para todos. Espero que pronto podamos vernos. Ya la última vez que estuve fue en enero y después, bueno, con la pandemia no he podido volver. Así que, bueno, espero que pronto se pueda ir y volver, ¿no? Porque en este momento debemos ir y hacer 2 semanas de cuarentena al llegar y 2 semanas de cuarentena al volver, que por trabajo, lamentablemente, no podría hacer. Martín, te mandamos un abrazo a distancia, te esperamos muy pronto aquí para continuar esta charla, y como lo hacemos habitualmente, te pedimos que elijas un tema musical de tu preferencia para el cierre. Bueno, ahí le dije a Carlitos, Here Comes the Sun, de los Beatles. Perfecto. Martín, muchísimas gracias, siempre tan amable, y bueno, como decíamos, te esperamos muy pronto en Carmen de Areco. Te mandamos un abrazo. Igualmente, hasta pronto.